El desierto guarda secretos que ni el viento se atreve a pronunciar. Algunos permanecen enterrados bajo la arena, invisibles, silenciosos, pero otros regresan. Hace 20 años, cuando el mundo todavía era joven para él, un vaquero llamado Elias Hunter encontró a una niña apache a punto de morir. Tenía el cuerpo cubierto de polvo, los labios partidos y una herida que casi la había dejado sin vida. Pero lo que más lo marcó fueron sus ojos. Dos tormentas negras intentando aferrarse a la existencia. No sabía su nombre, no sabía de qué clan venía, pero la tomó en brazos, la llevó a su cabaña y luchó contra la muerte durante 3 noches. La niña sobrevivió. Fue la última vez que la vio. La tribu apache vino por ella al amanecer del 4.º día. Elias la entregó con una mezcla de alivio y dolor inexplicable. Aun siendo apenas un ranchero solitario, comprendió que aquellos ojos lo habían marcado de un modo extraño, como si un hilo invisible hubiera quedado atado entre ambos. La vio partir sin imaginar que crecería y que algún día volvería convertida en un recuerdo vivo, en una promesa que él jamás supo que hizo. 20 años después, cuando el sol parecía más viejo y las tierras más ásperas, Elias abrió las puertas de su establo para encontrarse con una visión que lo dejó sin aliento. Una mujer apache montada sobre un caballo blanco lo observaba como si supiera cada secreto que él había intentado olvidar. Vestía prendas de gamuza decoradas con cuentas turquesa que brillaban bajo la luz del amanecer. Tenía el porte firme, la mirada segura y una belleza tan intensa que parecía contener siglos de historia en su piel. Elias sintió que algo antiguo despertaba dentro de él. Y entonces ella, con una voz profunda, suave, que no pertenecía a una niña, sino a una mujer hecha de fuego, viento y destino. Elias Hunter, dijo, pronunciando su nombre como si fuese un rezo. Él tragó saliva, sorprendido por lo que reconoció en esos ojos. Eran los mismos, los que había salvado 20 años atrás. ¿Qué estás?, comenzó a decir. Pero ella lo interrumpió. Vengo a cumplir una promesa, anunció, bajando ligeramente la cabeza en un gesto solemne. Mi vida te pertenece. Y según la ley de mi pueblo, he vuelto para casarme contigo. La palabra casarme cayó como un rayo en los oídos del vaquero. Elias retrocedió un paso, aturdido, no por miedo sino por una confusión que le revolvió el alma. Ella desmontó despacio, cada movimiento lleno de honor y calma ancestral. Sus trenzas negras rozaron la montura cuando puso los pies en la arena. Caminó hacia él con una determinación que no dejaba espacio para dudas o juegos. Cuando quedó frente a frente con él, lo miró con la fuerza de alguien que había cruzado el desierto entero para decir una sola verdad. Me llamo Naila, susurró, y tú me diste la vida. Ahora vengo a compartirla contigo. El corazón de Elias golpeó como un caballo salvaje. El pasado había vuelto, pero no para atormentarlo, sino para reclamarlo. El establo aún olía a madera tibia, a cuero curtido y a la soledad que Elias Hunter había aprendido a aceptar como compañera. El amanecer teñía de oro las partículas de polvo que flotaban en el aire, creando un brillo casi espiritual en el marco de la puerta. Y fue allí, justamente allí, donde apareció ella, la figura que haría temblar todo lo que él creía estable. Al principio Elias pensó que estaba viendo una aparición, una sombra clara, elevada, montada sobre un caballo blanco cuyo pelaje brillaba como si estuviera hecho de luna. Pero cuando sus ojos se acostumbraron a la luz, vio a la mujer con claridad. Su piel morena capturaba la luz del sol de una manera hipnótica, como si el amanecer la hubiera elegido para nacer a través de ella.
Vestía un vestido apache de gamuza suave, adornado con flecos y piezas de turquesa que se encendían en cada pequeño movimiento. Sus trenzas negras, largas y pesadas, caían a los costados de su rostro con una elegancia casi guerrera. Elias sintió un tirón en el pecho, algo que llevaba 2 décadas dormida. Ella lo observó sin parpadear, sosteniendo las riendas con una firmeza tranquila, como si nada en el mundo pudiera perturbarla. «Pensé que no me reconocerías», dijo ella, con una voz que parecía haber crecido desde el fuego de 1000 noches. Elias tragó saliva. Sus manos estaban apoyadas en el marco de la puerta, pero de pronto sintió como si no estuvieran del todo bajo su control. «¿Reconocerte?», murmuró, sin saber aún por qué su corazón ya sabía la respuesta. La mujer inclinó la cabeza, estudiándolo con una calma que desarmaba. Había en ella un brillo que no era soberbia ni desafío, sino certeza. «Soy la niña que salvaste cuando el desierto quiso llevarme», dijo ella. Elias sintió que el mundo se partía en un antes y un después. El recuerdo lo golpeó como un trueno. La niña diminuta, cubierta de sangre y polvo, apenas respirando. La fibra débil de vida que él había sostenido con manos temblorosas. Los ojos grandes, llenos de miedo y de una fuerza imposible de explicar. Eran los mismos ojos que ahora lo miraban, pero convertidos en tormentas adultas. Elias dio un paso fuera del establo. El sol le golpeó el rostro. La mujer desmontó con un movimiento fluido, ágil como si el desierto mismo la hubiese entrenado para moverse con la precisión de una flecha. Sus pies tocaron la arena con ligereza. Se acercó a él, y aunque su presencia era suave, su aura era intensa. «Mi nombre es Naila», continué. «Mi pueblo te debe mi vida. Yo te debo mi vida». Elias retrocedió medio paso, no porque ella le causara temor, sino porque la intensidad de aquel momento lo atravesaba sin avisar. «Hace mucho tiempo», murmuró él. «Eras solo una niña. Ni siquiera pude entender tu idioma». Naila sonrió apenas, y ese gesto tuvo más poder que cualquier palabra. «Ahora hablo tu idioma, Elias Hunter», dijo, pronunciando su apellido como si fuera parte de una ceremonia antigua. «Aprendí muchas cosas, crecí, luché, me convertí en mujer, pero nunca olvidé el rostro del hombre que luchó contra la muerte para que yo respirara». El silencio se hizo profundo, cargado de algo que Elias no sabía nombrar. Destino, deuda, o algo aún más peligroso. Naila dio un paso más. Quedaron a menos de medio metro. Sus ojos eran fuego contenido. «Y por eso he regresado», susurró. «Porque una vida salvada no se entrega al vacío. Se entrega a quien la sostuvo». Elias sintió un escalofrío. El viento se detuvo. El caballo blanco levantó la cabeza atento. «Naila, ¿qué estás diciendo exactamente?». Ella no bajó la mirada. No dudó. No tembló. «He vuelto», dijo con solemnidad apache, «para convertirme en tu mujer». El corazón de Elias se detuvo. El desierto entero pareció escuchar. Y en los ojos de Naila brillaba una promesa que cambiaría la vida de ambos para siempre. Elias sintió cómo el aire se volvía más denso entre ellos, como si cada palabra de Naila cargara el peso de 20 años suspendidos en el silencio. El sol seguía ascendiendo, iluminando la arena con destellos dorados, pero la mirada del vaquero estaba clavada únicamente en ella, en la mujer que parecía venir del pasado y de algo más profundo. «Naila», comenzó, pero la voz le falló. Ella inclinó ligeramente la cabeza, sin apartar los ojos de los suyos. No había arrogancia en su postura, sino una solemnidad que solo proviene de quien ha crecido con un propósito. La brisa movió los flecos de su vestido de demusa, dibujando una danza suave alrededor de su figura. «Tu pueblo»,
¿Tu familia saben que estás aquí?, preguntó Elías finalmente. Naila tardó unos segundos en responder. Se acercó al caballo blanco, acariciando su cuello con una suavidad que contrastaba con la firmeza de sus palabras. «Saben lo que mi corazón decidió hace años», respondió. «En mi tribu, cuando alguien debe su vida a otro y esa deuda es sagrada, la decisión no pertenece a nadie más que al alma que respira por segunda vez». Elías sintió que aquella frase le perforaba el pecho. Él nunca había pedido nada a cambio. Nunca imaginó que su acto desesperado sería considerado un pacto. «Yo no salvé tu vida buscando esto», dijo intentando mantener la voz firme, aunque una parte de él ya sabía que era inútil. Naila caminó hacia él con pasos lentos, silenciosos, como si la arena la reconociera. Se detuvo frente al vaquero tan cerca que Elías pudo sentir el aroma de cuero, tierra y hierbas que traía consigo, un aroma que parecía contar historias de fogatas, cantos y noches eternas bajo las estrellas. «No lo hiciste pensando en mí», susurró ella. «Lo hiciste porque eres un hombre bueno, un hombre que enfrenta a la muerte con las manos desnudas si es necesario. Un hombre que yo nunca he olvidado». Las palabras se deshicieron sobre Elías como una lluvia tibia. Bajó la mirada por un instante, luchando contra recuerdos que había guardado bajo llave. La niña apache temblando entre sus brazos, sus ojos enormes pidiéndole sin palabras que no la dejara morir. Él jamás había sentido algo igual desde entonces. Hasta hoy. Naila estiró lentamente la mano y la colocó sobre el pecho de Elías. El contacto lo estremeció. Era como si sus dedos llamaran al latido que él creía endurecido. «Tú me diste la vida», dijo ella, «y ahora soy yo quien quiere caminar la vida contigo». Elías cerró los ojos un segundo, no porque quisiera rechazarla, sino porque nunca nadie en todos sus años había pronunciado algo tan directo y tan profundo hacia él. «Naila», repitió, casi en un susurro, «eres una mujer ahora, y tienes un destino en tu pueblo. Tradición, un futuro escrito allá». Ella negó lentamente. «Mi destino está donde mi alma despertó», respondió, «allí donde un hombre me sostuvo contra la muerte y me enseñó que la vida puede ser suave incluso en medio de la dureza». Elías sintió como el mundo giraba en silencio, pero antes de responder, antes de decidir qué significaba todo aquello, un sonido los interrumpió. El caballo blanco relinchó, inquieto. La brisa cambió. Los pájaros sobrevolaron la llanura en un movimiento abrupto, como si algo invisible los hubiera expulsado de pronto. Naila giró la cabeza con rapidez. Sus ojos se tensaron. «No estamos solos», murmuró. Elías frunció el ceño. Acostumbrado a los peligros de la frontera, su mano bajó instintivamente hacia el cinturón, donde la culata de su revólver asomaba. En la distancia, apenas perceptible, un brillo metálico se movió detrás de una duna. Naila entrecerró los ojos. Había crecido rastreando huellas, leyendo signos que ningún colono podía ver. «Ese no es un animal», dijo con voz baja. «¿Un hombre?», preguntó Elías. Ella asintió. «3, quizá 4. Y no vienen con buenas intenciones». El silencio se volvió áspero. El regreso de Naila no era casualidad, ni tampoco lo era la presencia de aquellos hombres. Elías sintió como el destino, ese que él siempre había creído una tontería de poetas y ancianos, se colocaba justo frente a él, en forma de mujer y de peligro inminente, y algo en su interior supo que nada sería igual después de ese día. Elías dio un paso adelante, tratando de distinguir mejor las figuras distantes. El sol comenzaba a elevarse sobre la llanura y la luz dorada hacía difícil ver con claridad. Pero aún así, podía sentir. No era solo el instinto de un vaquero, sino aquella vibración particular que aparece cuando el peligro se mueve en silencio.
Naila se acercó al caballo blanco y tomó las riendas con una firmeza tranquila. Sus ojos, acostumbrados al lenguaje del desierto, se movían de una duna a otra, midiendo distancias, leyendo señales invisibles para la mayoría de los hombres. Elías la observó de reojo, sorprendido por la serenidad que irradiaba incluso en la amenaza. ¿Sabes quiénes son?, preguntó él. Naila no apartó la mirada del horizonte. No los reconozco, pero reconozco su intención. Es la manera en que se mueven. El desierto solo se acerca así cuando quiere rodearte. Elías frunció el ceño. ¿Crees que te siguen? Ella tardó unos segundos en responder. Su mandíbula se tensó. Tal vez no a mí, dijo finalmente. Tal vez vienen por ti. Elías sintió un nudo apretársele en el pecho. Nunca había sido un hombre que buscara problemas, pero en la frontera bastaba con respirar para caer en ello. Y sin embargo, algo en el tono de Naila le indicó que aquello no era un accidente. ¿Qué sabes que yo no sé?, preguntó él. Ella lo miró por primera vez desde que había detectado a los intrusos. Su rostro era una mezcla de preocupación y decisión. Hay rumores, admitió. Rumores de un grupo de hombres que comercia con lo que no debería comerciarse. Tierras robadas, objetos sagrados. Y se detuvo. Insistió Elías, y niñas, mujeres, agregó ella con voz grave. Las toman de pueblos aislados. Las venden. Las desaparecen. La sangre de Elías se volvió hielo. Miró de nuevo hacia las sombras lejanas. Su mano apretó con más fuerza la culata de su revólver. ¿Crees que vienen por ti?, Naila negó lentamente. Creo que vienen porque alguien habló de ti. Del hombre que vive solo en un rancho aislado, un hombre sin testigos. Elías apretó los dientes. Pues si vienen buscando problemas, no me van a encontrar desarmado. Naila dio un paso hacia él y lo tomó del antebrazo. Elías, escúchame. Estos hombres no son como los ladrones comunes. Son cazadores. Siguen rastros durante días. No les importa morir. Les importa capturar. Para ellos tú eres un obstáculo. Pero yo soy mercancía. Elías sintió un latido feroz recorrerle la columna. No mientras yo esté aquí, dijo él en un murmullo cargado de furia. Naila bajó la mirada por un instante, y en ese gesto, Elías vio por primera vez un destello de vulnerabilidad escondida, como si la guerrera que había crecido entre montañas y tormentas aún llevara dentro a la niña que había sostenido en sus brazos 20 años atrás. No vine hasta aquí para traer la muerte a tu puerta, susurró. Vine porque pensé que este era el lugar más seguro para hablar contigo. Elías dio un paso más cerca. El viento sopló entre ellos, levantando un remolino de polvo que pareció envolverlos en un círculo íntimo, aparte del resto del mundo. Naila, no voy a dejar que nadie te toque, ni que te busquen, ni que te tomen como si no valieras más que un objeto. Ella levantó la vista y lo miró con algo que no era miedo, sino fe. La misma fe que había tenido aquella niña moribunda cuando Elías la cargó hacia la vida. Entonces debemos movernos, dijo ella con voz firme. El desierto no perdona la lentitud. Y esos hombres tampoco. Elías asintió. Entró al establo sin perderla de vista. Tomó su rifle, su cantimplora, una bolsa con municiones y un pañuelo que ató alrededor del cuello. Se colocó el sombrero y respiró hondo, como si se preparara para algo más grande que un simple enfrentamiento. Cuando salió, Naila ya estaba montando nuevamente su caballo blanco. La luz del sol incendiaba su silueta, convirtiéndola en una figura casi mítica. ¿Hacia dónde vamos?, preguntó Elías mientras subía a su caballo café oscuro. Naila señaló hacia el noroeste, donde las montañas se alzaban como gigantes dormidos. A un lugar donde los hombres no se atreven a seguirnos.
a menos que quieran desaparecer para siempre. Elías la observó. «¿Y tú sí conoces ese camino?». Ella sonrió. «Apenas con la confianza de quien caminó allí desde niña. Lo conozco mejor que el sonido de mi propia respiración». Los caballos se movieron. La tierra crujió bajo sus cascos. El peligro los seguía como una sombra, pero por primera vez desde que Naila apareció, Elías Hunter sintió algo extraño en el pecho. No miedo, no duda, sino destino. Los cascos golpeaban la tierra seca con un ritmo firme, como un tambor antiguo que anunciaba un viaje sagrado. Elías cabalgaba a la derecha, un poco detrás de Naila, observando cómo su silueta se recortaba contra la luz creciente del amanecer. Nadie montaba un caballo como ella, recta, segura, con una calma que nacía no de la ausencia de miedo, sino del dominio de él. El camino hacia las montañas serpenteaba entre colinas bajas y llanuras salpicadas de arbustos secos. El viento arrastraba arena fina que se pegaba a la piel y hacía entrecerrar los ojos. A Elías no le molestaba. Había trabajado la tierra toda su vida, conocía la rudeza del clima. Pero lo que sí lo inquietaba era la sensación constante de que el desierto los observaba, que algo o alguien venía detrás. «¿Cuánto falta para ese lugar del que hablaste?», preguntó él. Naila no respondió enseguida. Su mirada estaba fija al frente, como si cada piedra tuviera un significado que solo ella podía leer. «Entraremos al Valle de los Espíritus Secos antes del mediodía», respondió finalmente. «Allí deben tener cuidado tus ojos, Elías Hunter. El lugar no engaña al corazón, pero sí a la vista». Elías frunció el ceño. «¿Qué significa eso? Que lo que ves puede no ser lo que está allí, y lo que está allí puede no querer ser visto». El vaquero tragó saliva. No era un hombre supersticioso, pero la forma en que ella lo dijo no sonaba a mito. Sonaba a recuerdo. Cabalgaban en silencio cuando Naila redujo el paso de repente. Elías hizo lo mismo, atento. Ella apuntó hacia una elevación arenosa. «Mira». Elías afinó la vista. Al principio creyó que era solo una mancha oscura sobre la duna. Pero al acercarse distinguió la forma inconfundible. Una fogata apagada recientemente. La ceniza aún tenía restos tibios que el viento no había logrado dispersar. «No fue un apache», murmuró Naila mientras examinaba el suelo. Elías desmontó y se agachó junto a ella. «¿Cómo lo sabes?». Ella señaló unas marcas. Las huellas, mucho más pesadas, llevaban botas gruesas. «Y mira aquí». Se inclinó para tocar el borde de una impresión en la arena. Se arrastró algo. «¿Lo ves?». Elías siguió la línea trazada por sus dedos. Era como si hubieran empujado un saco grande, o un cuerpo. La rabia le encendió la sangre. «¿Crees que son los hombres que mencionaste?». Naila se incorporó lentamente, con la cara endurecida. «No lo creo. Lo sé». Elías apretó los puños. «¿Van delante o detrás?». Ella escaneó el horizonte. «Detrás. Mucho más cerca de lo que deberían». El vaquero montó de un salto. «Entonces hay que apurar». Pero Naila no se movió. Se quedó mirando el rastro, el fuego apagado, la arena marcada. Luego respiró profundo, como si quisiera expulsar un pensamiento oscuro, y montó también. Cabalgaban de nuevo cuando ella habló, en voz baja. «Elías, esos hombres no buscan dinero solamente, buscan poder. Para ellos, una mujer apache es una llave que abre puertas antiguas, tierras que su gente perdió hace generaciones. Una mujer con mi linaje vale más viva que muerta». Elías giró la cabeza hacia ella. «No eres una llave, no eres un objeto, eres una persona. Y si ellos creen lo contrario, van a aprenderlo por las malas». Ella no sonrió, pero sus ojos se suavizaron. El paisaje comenzó a transformarse. Lo que antes era llano se volvía quebrado,
lleno de rocas rojizas que parecían surgir como huesos gigantes. Las sombras se alargaban en ángulos extraños debido a la forma irregular de las formaciones. El viento también cambió. Dejó de ser cálido y se volvió más frío, más fino, como si soplara desde otra época. Entonces Nayla detuvo el caballo. Delante un valle estrecho se abría entre dos muros de piedra roja. La entrada era estrecha, apenas un corredor natural que parecía tragarse la luz del sol. «Hemos llegado», dijo ella en un murmullo reverente. Elías lo miró con desconcierto. «Allí es seguro, tan seguro como puede ser un lugar maldito», respondió Nayla con calma. Él soltó una risa nerviosa. «¿Es tu manera de tranquilizarme? Es mi manera de decirte la verdad». Un sonido seco retumbó detrás de ellos. Elías giró bruscamente. Una piedra había rodado desde una colina cercana, pero no por el viento. Nayla desenvainó un cuchillo con la velocidad de un relámpago. Elías levantó su rifle. Entre las dunas a lo lejos, una figura oscura se asomó. Solo un instante. Solo lo suficiente para que ambos entendieran que ya no tenían ventaja. «Nos encontraron», susurró. Nayla espoleó a su caballo hacia el estrecho corredor. «No, nos siguieron, pero no nos atraparán». El vaquero la siguió, sintiendo cómo el valle los tragaba, envolviéndolos en sombras antiguas. Detrás, las figuras montadas aceleraron. La cacería había comenzado. El Valle de los Espíritus Secos no era un simple desfiladero. Era como entrar en la garganta de un animal antiguo. Las paredes de roca roja se elevaban a ambos lados, tan altas que el cielo se convertía en una franja estrecha de luz, como si el mundo exterior fuera un recuerdo distante. El eco de los cascos resonaba entre las piedras, repitiendo los latidos acelerados de Elías y el ritmo controlado del caballo blanco de Nayla. El valle olía a polvo antiguo, a minerales, a historias que habían sido enterradas y nunca contadas. Elías, aunque acostumbrado a territorios salvajes, sintió un peso extraño sobre los hombros, como si cientos de miradas invisibles observaran cada paso. «Ahora no hables», dijo Nayla en voz baja, sin mirar atrás. «Este lugar escucha». Elías no preguntó qué significaba aquello. Había algo en el tono de ella que hacía que las preguntas sobraran. La luz se volvía más tenue a medida que avanzaban. El sol ya no llegaba al suelo, solo trazaba líneas pálidas sobre las paredes. El aire estaba más frío. El silencio era tan absoluto que incluso la respiración se volvía un sonido demasiado fuerte. Nayla levantó la mano para indicar que disminuyeran el paso. «¿Qué pasa?», susurró Elías. Ella apuntó a una grieta en la roca. «Aquí vivieron los ancestros de mi pueblo», murmuró. «Aquí murieron muchos también. Los espíritus no siempre distinguen entre amigo y enemigo, solo entre quienes respetan la tierra y quienes no». Elías tragó saliva. «Entonces espero que sepan que yo vengo respetando todo lo que puedo». Nayla lo miró por primera vez desde que entraron al valle. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo, dolor y un reconocimiento silencioso. «Ellos lo sabrán», dijo simplemente. Pero el momento se quebró cuando un eco duro rebotó entre las paredes. Un disparo. La bala impactó en la roca a unos 3 metros de la cabeza de Elías, lanzando esquirlas al aire. «Baja», gritó Nayla. Ambos desmontaron de un salto, usando a los caballos como cobertura. Los animales, entrenados y nobles, permanecieron firmes, moviendo las orejas en alerta. Elías buscó con la mirada de dónde había venido el disparo, pero las paredes del valle deformaban el sonido. Podía ser de arriba, o detrás, o incluso más adelante. El eco engañaba. «Nos atraparon dentro», murmuró. Nayla respiró hondo. «No, les regalamos la ilusión de que nos atraparon». Elías la miró incrédulo.
Eso significó algo, o fue poesía apache. Ella sonrió apenas, con una chispa que contrastaba con el peligro. Ambas cosas. Otro disparo retumbó. Esta vez la bala pasó tan cerca que Elías sintió el silbido junto a su oreja. El corazón le golpeó con fuerza. «Tenemos que movernos», exclamó él. Naila asintió. Su expresión cambió. Ya no era una mujer en peligro, sino una guerrera. «Sígueme», dijo, «y mantente cerca». Ella se lanzó hacia una abertura estrecha entre dos bloques gigantes de roca. Elías fue detrás. Los caballos lo siguieron sin dudar, como si comprendieran que la única vida posible estaba entre esas sombras. Pasaron por un corredor tan angosto que Elías tuvo que girar el cuerpo y caminar de lado. Las paredes estaban cubiertas de antiguas marcas, dibujos casi borrados que parecían susurrar advertencias. «¿Qué es esto?», preguntó Elías mientras avanzaba. «El sendero del alma partida», respondió Naila sin volverse. «Solo se enseña a los que deben sobrevivir». Los cascos de los caballos resonaban débilmente. El camino descendía en espiral. El aire era más húmedo, más pesado. Elías sentía la adrenalina correrle por las venas como fuego líquido. Cuando salieron del pasadizo, entraron en un espacio más amplio. Un círculo natural de roca, oculto de todo ojo humano. Allí, el sol apenas entraba como un halo. «Aquí descansaremos un instante», dijo Naila. Elías negó con la cabeza. «No podemos descansar. Siguen ahí afuera». Ella lo miró con una calma que lo desarmó. «Este lugar nos oculta. Mientras estemos dentro del círculo, no podrán vernos ni oírnos, aunque pasen justo encima». Elías quiso preguntar cómo era posible, pero en ese momento algo cambió en el rostro de Naila. Un estremecimiento, un temblor en los labios. No de miedo, de recuerdo. «Aquí», dijo ella, tocando ligeramente en la roca. «Aquí fue donde desperté cuando tú me salvaste». Elías sintió un golpe en el pecho. «Aquí», ella asintió. «Mi tribu me dejó aquí, en este círculo, mientras tú regresabas a tu casa. Dijeron que los espíritus terminarían la sanación que tú comenzaste». Elías la miró aturdido. «Nunca supe eso». «No tenías por qué saberlo», susurró ella. «Pero por eso este lugar es sagrado para mí, porque aquí comenzó mi segunda vida». El silencio que siguió no fue tensión, fue reverencia, y luego Naila lo miró con una profundidad que quiso decir algo más, pero no pudo terminarlo, porque, justo entonces, una sombra cayó desde lo alto del valle, y el eco de pasos comenzó a rodear la entrada. No quedaba mucho tiempo. El sonido de los pasos descendiendo por el valle no era apresurado, ni torpe, era metódico, seguro. Como el caminar de quienes saben exactamente lo que buscan y están acostumbrados a encontrar. Elías se acercó al borde del círculo de piedra y levantó el rifle, aunque sabía que desde allí no podría ver quién se acercaba. El eco deformaba la distancia. Podía estar a 20 metros o a 100. Y aún así, el vaquero sintió un estremecimiento helado recorrerle la espalda. Naila avanzó hasta quedar junto a él. Su respiración era tranquila, pero sus ojos parecían leer cada sombra. «Son 3», murmuró ella sin dudar. «Uno delante, 2 detrás. El que va al frente es el que piensa, los otros lo siguen y matan». Elías la miró con desconcierto. «¿Cómo lo sabes?». Ella señaló la pared del círculo. «La roca escucha, y yo escucho a la roca». Elías tragó saliva. Nunca se acostumbraría del todo a la manera en que Naila entendía el mundo, pero ya no dudaba de ella. No después de verla actuar, pelear, interpretar señales que él ni siquiera sabía que existían. «Si entran», comenzó Elías. «No entrarán», lo interrumpió ella.
Este sitio es invisible para ellos, pero eso no significa que podamos quedarnos. Elías frunció el ceño. ¿Por qué no? Dijiste que aquí estamos a salvo. Naila bajó ligeramente la mirada. Lo estamos, mientras no traigamos nuestros miedos. El círculo protege de los hombres, no de lo que cargamos dentro. Antes de que Elías pudiera responder, un golpe seco resonó justo al otro lado del pasadizo. Una piedra cayó rodando, empujada sin duda por alguien que tanteaba el camino. Luego, una voz grave, áspera, con el tono frío de quienes no conocen la duda. Sabemos que están aquí. Tarde o temprano, tendremos a la muchacha. Elías sintió la sangre hervir. Naila cerró los ojos, solo un instante. Y en ese instante, Elías vio algo en ella. No miedo, sino un dolor antiguo. Una herida que no se veía pero que respiraba con ella. No puedo dejar que me atrapen, susurró. No puedo volver a ser usada como moneda. No otra vez. Elías bajó el rifle, no para rendirse, sino para acercarse a ella. Naila, mira dónde estamos. Este es el lugar donde volviste a vivir. Y yo estuve allí cuando empezó esa vida. Hoy no te pierdo. No aquí. No nunca. Ella lo miró y fue como si el tiempo se apaciguara por un instante. Como si el valle, el peligro, los hombres acechando, todo se silenciara bajo ese vínculo que había tardado 20 años en moldearse. Pero la paz duró un suspiro. Un hierro golpeó la roca. Un gancho. Un intento de escalar desde afuera. Elías reaccionó primero. Se están trepando. Corrió hacia el borde donde una grieta estrecha en la pared permitía ver apenas una línea del exterior. A través de ella distinguió un destello metálico, un arpón de escalada improvisado, clavado a la piedra, y una mano sucia enorme tratando de afirmarse. «Maldito», murmuró Elías apuntando por el hueco. «No», exclamó Naila, empujando el cañón hacia abajo. «Si disparas desde aquí, sabrán dónde estamos. Rodearán el círculo. No saldremos vivos». Elías dejó caer el rifle solo 1 centímetro, pero lo suficiente para contenerse. Naila respiró hondo. «Ven conmigo», dijo. «Hay otro camino». «¿Otro camino? ¿Qué demonios?» «Un camino que solo se abre cuando la muerte llama», respondió ella, con voz grave. Elías parpadeó. «¿Y cómo sabes que va a abrirse?» Ella tomó su mano. «Porque ya abrió una vez, cuando yo era una niña moribunda, y tú apareciste del otro lado». La piel de Elías se erizó. Naila lo guió hacia una grieta baja al fondo del círculo, donde la arena era más fina y el aire más húmedo. Se arrodilló y pasó la mano sobre la superficie. La arena se movió sola, como empujada por una corriente invisible, dejando expuesta una abertura oscura. «¿Qué es esto?», susurró Elías. «Un pozo de respiración», explicó ella. «Los ancianos lo construyeron hace generaciones. Conecta con una galería subterránea que sale del valle. Pero solo se revela cuando alguien que ha sido salvado vuelve al lugar de su renacimiento». Elías la observó incrédulo. Y sin embargo, la abertura estaba allí, respirando. «Viva». Un sonido metálico volvió a golpear arriba. El primer hombre ya casi lograba subir. Naila lo miró a los ojos. «Si bajamos aún podemos vivir. Si nos quedamos, moriremos juntos». Elías apretó su mano. «Entonces bajemos, pero no te suelto». Ella asintió. «Nunca lo hiciste». Y juntos se deslizaron por la abertura, mientras arriba el primer cazador asomaba finalmente la cabeza, solo para descubrir un círculo vacío. La verdadera huida recién comenzaba. El pozo de respiración los tragó como un latido oscuro. Elías descendía con un brazo rodeando la cintura de Naila para sostenerla,
pero pronto entendió que no era él quien la protegía. Era ella quien guiaba el descenso, porque en la penumbra, entre rocas húmedas y raíces petrificadas, los ojos de Nayla brillaban con la certeza de quien ha caminado ese sendero alguna vez, aunque no recuerde cuándo. El túnel era estrecho, pero no agobiante. El aire olía a tierra viva, a agua escondida, a silencio antiguo. El sonido del mundo exterior desapareció, reemplazado por un murmullo que parecía surgir de la misma roca. No era una voz, sino un eco sin dueño. Un ritmo, una respiración profunda que vibraba en los huesos. Elías tragó saliva. «Dime que ese sonido es el viento». Nayla negó suavemente. «Es el valle. Está despierto». El vaquero no insistió. A esas alturas sabía que insistir era inútil. Nayla no hablaba en metáforas cuando se trataba de su mundo. El túnel se ensanchó de pronto y se convirtió en una galería vasta, sostenida por columnas naturales que parecían espinas dorsales gigantescas. La luz era mínima, proveniente de grietas invisibles que dejaban pasar hilos dorados. En el suelo, charcos de agua reflejaban esos destellos como estrellas atrapadas. Nunca imaginé que debajo del desierto pudiera haber algo así, murmuró Elías. Mi pueblo lo conoció y lo temió, respondió Nayla, avanzando con pasos que resonaban como si la tierra los testeara. Elías se llevó un dedo a la sien. ¿Temió esto? Es hermoso. Las cosas hermosas también pueden matar, susurró ella. Antes de que él respondiera, un estruendo lejano retumbó a sus espaldas, como si algo o alguien hubiera caído dentro del pozo por el que ellos descendieron. Elías tensó la mandíbula. «¿Nos siguen?» Nayla le tomó la mano. «Aquí no pueden moverse como nosotros. El valle les impedirá entenderlo». «¿Cómo lo entiendes tú?», preguntó Elías. «Genuinamente». Ella bajó la cabeza por un instante. «Porque mi sangre lo recuerda, aunque mi mente no». La galería continuó en un corredor inclinado, donde las paredes cambiaban de textura. Ya no eran lisas, sino grabadas con símbolos que parecían moverse con la luz. Elías pasó los dedos sobre uno y sintió un escalofrío. «¿Qué dicen?», susurró él. «Nada que deba ser leído por nosotros», murmuró Nayla, cubriéndole la mano para bajarla. «Estos son avisos para quienes creen que este lugar puede ser dominado». Elías observó cómo ella retiraba la mano muy lentamente, y cómo en ese contacto efímero había algo más, un temblor, un sentimiento que llevaba 20 años dormido y que despertaba en ese instante con la suavidad de un amanecer. «Nayla», comenzó, pero un rugido profundo surgió desde lo más hondo de la galería. No era un animal, tampoco era humano. Era el movimiento de toda la montaña, como si el desierto completo respirara dentro de un pecho hecho de piedra y siglos. La mujer apache se tensó. «Debemos apurarnos». Comenzaron a correr. El túnel descendía más y más, y Elías podía sentir el latido de la tierra en la planta de los pies. A cada paso el aire se volvía más cálido y húmedo. Las sombras se contraían y expandían como si tuvieran vida propia. Cuando llegaron a una cámara inmensa, Elías quedó paralizado. Una cascada subterránea, iluminada por un rayo de luz que se colaba desde un hueco imposible, caía en un lago cristalino. En el agua, pequeñas rocas brillaban como brasas azules. El sonido era armonioso, casi sagrado. «Es precioso», dijo Elías, sin poder evitarlo. Nayla, sin embargo, tenía el ceño fruncido. «No debería estar activa». «Activa». Ella asintió. «Este lago solo despierta cuando algo cambia en el destino de mi gente. Cuando el camino que se supone debe seguirse se desvía».
Elías sintió un nudo en el estómago. ¿Crees que se activó por ti? ¿Por nosotros? Naila tardó en responder. No lo sé, pero algo se ha movido, y el valle lo siente. El agua del lago comenzó a vibrar, primero levemente, luego con fuerza. Las pequeñas brasas azules se elevaron unos centímetros sobre la superficie, flotando como luciérnagas de fuego. Elías dio un paso atrás. Dios mío, Naila lo tomó del brazo. No con miedo, con urgencia. No mires la luz. El valle está tratando de mostrarte lo que teme que olvides. Elías apartó la vista, justo cuando una sombra gigantesca, moviéndose detrás del lago, recorrió la pared como si algo cruzara a enorme velocidad. ¿Qué fue eso?, preguntó Elías con la voz rota. Naila murmuró: el recuerdo del valle, la memoria de lo que se perdió y de lo que está a punto de despertar. Un nuevo estruendo retumbó detrás de ellos, esta vez mucho más cerca, mucho más humano. Los perseguidores habían entrado a la galería. Elías levantó el rifle. Hasta aquí llegó la huida. Naila tomó su rostro entre las manos, por un segundo que quemó como fuego. No, aún no. Hay un último sitio donde podemos escondernos, donde yo debo llevarte, el lugar donde tú me cargaste hace 20 años y donde mi destino se unió al tuyo. Elías sintió que el mundo se detenía. Naila, si ese lugar nos quiere vivos, iremos. Si nos quiere juntos, también. Y por primera vez desde que se reencontraron, ella sonrió con el alma. Entonces sígueme, porque lo que viene ahora cambiará tu vida para siempre. Naila avanzó sin miedo hacia un arco natural en la roca, casi imperceptible para cualquiera que no conociera el susurro del desierto. Elías la siguió, con el rifle preparado, aunque una parte de él sabía que en aquel lugar las armas humanas tenían tan poca importancia como un fósforo bajo la lluvia. El corredor se volvió más estrecho, con paredes húmedas que rozaban sus hombros. El aire era cálido, perfumado con un aroma extraño, una mezcla de savia vieja, tierra mojada y humo disipado. Era un olor que no existía en la superficie, un olor que solo pertenecía a la tierra profunda. ¿Estás segura de que este es el camino?, susurró Elías. No, respondió ella con total serenidad. Pero él me recuerda. ¿Quién? Naila lo miró con ojos que parecían reflejar fuego azul. El espíritu del lugar, la fuerza que guardó mi vida cuando tú me trajiste aquí. Elías abrió la boca para preguntar más, pero el corredor se abrió de pronto en un recinto inmenso, y ahí estaba, un santuario vivo, un domo natural de roca, tan alto que desaparecía en la oscuridad. Desde la cima del techo, raíces gigantescas colgaban como cuerdas sagradas, iluminadas por un resplandor tenue que emanaba de pequeñas grietas, donde brillaba un mineral dorado. En el suelo, la arena formaba un círculo perfecto y limpio, como si manos invisibles lo mantuvieran intacto. En el centro del círculo, una piedra lisa elevada como un altar natural. Elías quedó sin aire. Este lugar, murmuró, no es humano. Nunca lo fue, reafirmó Naila. Ella avanzó hasta la piedra central, apoyando la palma sobre la superficie fría. Aquí me encontraste, dijo con voz suave. Aquí estabas tú, un muchacho con la vida marcada por la tierra, y aquí yo, apenas respiraba. Me cargaste sobre tu espalda, me diste agua de tu cantimplora. Tu sombra me cubrió cuando la noche llegó. Elías sintió un golpe en el pecho. Recordaba fragmentos, destellos, no el lugar exacto, pero sí el peso de aquella niña diminuta, envuelta en mantas viejas, temblando sin voz. Yo solo quise ayudarte, susurró. Pero no fue solo eso, dijo ella, acercándose un paso más.
Algo se unió aquí, algo que yo no comprendí hasta que crecí. Aquí quedamos ligados. Elías no sabía qué decir. Su garganta estaba seca, su corazón acelerado de una manera que nada tenía que ver con la huida. Neaila continúa. Durante 20 años, cada vez que respiraba bajo una tormenta, sentía tu olor. Cada vez que soñaba con la muerte, recordaba tus manos sacudiéndome para que despertara. Y cada vez que mi pueblo me decía que mi destino era casarme con un guerrero apache, una voz dentro de mí decía, aún no he vuelto con él. Elías dio un paso hacia ella. Neaila, por eso estoy aquí, dijo con una firmeza que parecía cortar el aire. Por eso volví por ti, porque este lugar no nos dejó separarnos, porque mi alma te reconoció antes que mis ojos. Elías sintió que el mundo entero, todo el desierto, todo lo vivido, caía sobre él como un rayo suave pero imparable. Yo siempre pensé que te perdí, admitió con voz baja, quebrada. Cada vez que veía una huella pequeña en la arena, pensaba en ti. Cada niña que corría por el puesto de agua, me hacía pensar en ti. Y cuando crecí, cuando dejé de ser aquel chico, me pregunté si aquel día había sido real. Neaila estaba tan cerca que sus respiraciones se mezclaban. Fue real, susurró, tan real como lo que está pasando ahora. Pero entonces, un estruendo profundo sacudió el santuario. La arena tembló bajo sus pies. Las raíces vibraron como cuerdas tensas. Un río de polvo cayó desde lo alto. Nos encontraron, dijo Elías. Neaila negó lentamente. No, el valle nos está probando. Quiere saber si lo que nos une es verdadero. Las raíces comenzaron a brillar con una luz ámbar. La piedra central emitió un pulso tenue. El aire se volvió pesado, vibrante. Elías apuntó su rifle hacia la entrada. Si es una prueba, lo siento, voy a fallarla. No voy a dejar que te hagan daño. Neaila tomó el rifle y lo bajó. Esta prueba no se responde con balas. Se responde con valentía y con verdad. ¿Verdad? ¿Qué verdad?, preguntó Elías con el corazón golpeando el pecho como un martillo. Ella tomó sus manos, entrelazando los dedos con los suyos. La verdad que has callado desde que me viste llegar. La verdad que yo sentí antes de hablarte. La verdad que este santuario exige escuchar. Elías sintió que las paredes, el aire, la luz, todo esperaba su respuesta. Neaila, murmuró, temblando. Yo te amé desde aquel día, aunque no tenía derecho, aunque eras solo una niña, aunque no sabía si volverías. Y ahora no puedo dejarte ir otra vez. La luz del santuario se encendió como un amanecer. Neaila cerró los ojos y apoyó su frente contra la de él. Después de 20 años, finalmente lo dijiste, pero justo antes de que sus labios se rozaran, un disparo retumbó en la entrada del santuario. Gritos, botas golpeando la piedra. Los perseguidores habían llegado y el santuario reaccionó. La arena comenzó a levantarse en remolinos. El destino al fin abría sus garras. El santuario temblaba como si la tierra recordara una herida antigua. Las raíces colgantes se agitaron con un crujido profundo, casi animal, mientras el aire se cargaba de electricidad. Elías sintió como la arena se arremolinaba alrededor de sus botas, subiendo por los bordes del círculo sagrado como si quisiera protegerlos o tragárselos. Los hombres que los habían seguido, 3 figuras oscuras, cubiertas de polvo y sudor, se detuvieron en seco al cruzar el arco del santuario. No esperaban encontrar aquello. No esperaban encontrar vida debajo del desierto. Uno de ellos escupió al suelo. ¿Qué demonios es este sitio? Neaila dio un paso adelante. Su voz fue firme, casi ritual. No es un sitio, es un guardián.
Y ustedes no debieron entrar. Los hombres rieron. Una risa seca, cruel. La risa de quienes no creen en nada más que en su propia codicia. Elías levantó el rifle, pero Naila lo tocó apenas, con la suavidad de quien toca fuego sin quemarse. «Espera», susurró. «El santuario está viendo». Las raíces vibraron. La luz ámbar se intensificó. Una corriente de aire subterráneo caliente como un aliento barrió el suelo. El hombre que iba adelante, el que tenía la mirada vacía de quien ha matado demasiadas veces, apuntó su arma hacia Naila. «La muchacha Apache viene con nosotros. Vende bien». «Muy bien. Y tú», le dijo a Elías, «puedes morir rápido si cooperas, o lento si no lo haces». Elías dio un paso, pero Naila lo contuvo. «No les hables, no les des tu miedo». Los remolinos de arena crecieron. La piedra central pulsó como un corazón vivo. Elías sintió un zumbido en los dientes, como si la montaña entera estuviera respirando dentro de sus huesos. «¿Qué está pasando?», susurró él. Naila respondió sin apartar la vista de los invasores. «El santuario está esperando tu decisión». ¿Mi decisión? ¿Qué decisión?». Ella lo miró, y en ese instante, Elías entendió. El valle no probaba su fuerza, probaba si él sería capaz de reclamar aquello que había callado durante 20 años. Uno de los hombres disparó. La bala no llegó. Se desintegró en el aire, a medio metro de Naila, convertida en polvo brillante. Los 3 cazadores se quedaron paralizados. ¿Qué diablos?», balbuceó uno. Naila avanzó un paso más, iluminada por el resplandor ámbar. «Este lugar reconoce 2 cosas», dijo con voz que parecía venir desde siglos atrás: «la vida que protege y la vida que amenaza». Elías sintió un impulso en el pecho, enorme, incontrolable. Era el momento. El santuario esperaba la verdad. Se adelantó, quedó frente a Naila y habló con voz firme. «Ella es mi familia, mi destino, mi vida entera, desde el día en que la cargué en mis brazos. Si quieren llegar a ella, tendrán que pasar sobre mí». El santuario explotó en luz. Una corriente cálida, casi líquida, salió del suelo y envolvió a Elías y a Naila en un círculo resplandeciente. Los hombres dieron un paso atrás, cegados. «¿Qué es eso?», gritó uno. Naila tomó la mano de Elías. «Ahora sí». El santuario ya eligió. Las raíces descendieron con fuerza como tentáculos vivos. No para atacar, sino para cerrar la entrada del santuario con un muro de luz y arena que envolvió a los 3 perseguidores. Gritaron, dispararon, maldijeron, pero era inútil. La montaña los tragó, no como un monstruo, sino como un juez. En segundos, el eco de sus voces desapareció. Solo quedó el temblor suave del valle calmándose como una bestia que vuelve a dormir. Elías se quedó respirando agitadamente, temblando. «¿Están muertos?», Naila negó despacio. «Están donde sus almas no pueden hacer daño». El valle decidió su castigo. La luz ámbar comenzó a disminuir. El santuario regresó a su respiración normal. Y por primera vez desde que entraron, hubo silencio. No un silencio tenso, un silencio lleno. Elías bajó la cabeza. «Naila, no sé si merezco todo esto». Ella tomó su rostro entre las manos. «No lo eliges tú, lo eligió el destino. Lo eligió el santuario. Y lo elegí yo». Se acercó un poco más. «Volví para casarme contigo, Elías Hunter. Porque el espíritu que me salvó fue el tuyo». Elías sintió que las piernas casi le fallaban. «Naila, no hables», susurró ella. «Solo mírame». Y él la miró. La vio como la niña a la que salvó,
como la mujer a la que amaba, como el destino que la tierra misma le había traído de vuelta. El santuario volvió a pulsar suavemente, como bendiciendo la unión que siempre había esperado. Y entonces, finalmente, después de 20 años, se besaron. Un beso lento, profundo, sagrado, como si el desierto entero los hubiera estado esperando desde la primera vez que sus caminos se cruzaron.